Lej Lejá. Esta es una parashá que da el inicio de lo que hoy nosotros somos. Hoy, todo esto que vemos, todo este mover que vemos a nivel mundial de tanta gente encontrándose con una identidad hebrea, como la persona que le habló a Niurka, que se identifican como hebreos, ya no más como gentiles, sino como hebreos, que saben que tienen que guardar la Torá, el mandamiento, que son parte de una promesa. Hoy todo esto es el resultado de lo que pasó en esta parashá. Entonces es bien importante para nosotros poder ver esto, porque muchas veces decimos, no, yo hubiese querido estar en el tiempo de Abraham y haber visto todo eso. Sí, pero es que el resultado de eso hoy es esto. Nosotros que quisiéramos ver aquello y él quiso haber visto esto. Porque dice el libro de Hebreos que él se murió sin haber visto esto cumplirse. Porque si reunimos al pueblo de Israel, de las naciones, son incontables como las estrellas en los cielos. Y esa fue la promesa que el Padre le hizo a Abraham. Y el mensaje del día de hoy, de esta parashat, Lej Lejá, le puse por título Restaurando nuestra amistad con el Eterno. Restaurando nuestra amistad con el Eterno. Vamos a ver de qué se trata este mensaje. Desde que iniciamos este nuevo ciclo de estudio con la parashat Bereshit, la primera parashat de este año de la Torá, hemos estado hablando acerca de la palabra y el tema más importante para cualquier creyente en Jesús, para cualquier persona que está esperando el regreso de Jesús, o sea, Yeshua. Porque tanto lo que lo conocemos con su identidad hebrea o los que lo conocen todavía con la identidad gentil, estamos esperando lo mismo, y es que Él regrese. Y a nosotros dos nos une una palabra, algo que se tiene que cumplir para que Él regrese, y es restauración. La restauración. Dice en Hechos capítulo 3 versículo 21, dice: pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Es decir, ¿hasta cuándo Yeshua va a estar retenido en el cielo? Hasta la restauración de todas las cosas. Y ahora aquí nosotros nos tenemos que hacer una pregunta, y es: ¿qué es lo que se restaura? Es decir, algo que nunca ha existido puede restaurarse. Si no existió, no se puede restaurar. O sea, lo único que se restaura es aquello que existió en un momento y se perdió, o se derrumbó, o se destruyó, o se deterioró. Algo le pasó que ya no está y necesita ser restaurado. Pero algo que se pone como nuevo, eso no es una restauración, es algo que se hizo nuevo. Pero lo restaurado es lo que viene desde atrás, desde lo antiguo, desde el pasado. Eso es lo único que puede ser restaurado. Es imposible hacer algo nuevo y decir que es restaurado. Menos aún se le pudiera llamar, si a algo nuevo no se le puede llamar restauración, menos se le puede llamar restauración a algo que anula lo viejo. ¿Sí me entienden? O sea, si a algo nuevo yo no lo puedo llamar restauración, ¿cómo yo voy a llamar restauración a una información que busca anular lo del pasado? Menos se le puede llamar restauración a eso. ¿Por qué digo esto? Porque todo creyente que está esperando la venida del Mesías
y que sabe que Él no va a regresar hasta que todo sea restaurado, todo creyente tiene que estar claro que está en la restauración, que está siendo parte de la restauración y no que está donde no es. Porque si no, puede llegar el Mesías y tú estar donde no es. Él vino a restaurar lo que en el pasado se había perdido. De hecho, Yeshua mismo lo dijo. Yo vine a recuperar lo que se había perdido. Lo dijo. Él vino a restaurar lo que se había perdido, lo que se había destruido, lo que se había deteriorado. Y fue una sola cosa. Él vino a restaurar a su pueblo, Israel, y el pacto con ese pueblo. Esa es la restauración que el Mesías vino a hacer. Y en esa restauración es en la que todos nosotros estamos enfocados y estamos siendo parte de esa restauración. Y es importante entender que cuando hablamos de la palabra restauración y que Yeshua no vendrá hasta que todo sea restaurado, hay dos clases de restauración. Hay una restauración micro y una restauración macro. Es decir, una restauración individual y una restauración global. Por ejemplo, Yeshua, el propósito de Yeshua fue restaurar el reino a Israel. Sus discípulos, a la hora de irse, Hechos capítulo 1 le dijeron: vas a restaurar el reino de Israel, porque eso fue lo que Él vino a hacer. Es el propósito macro de Él, restaurar a Israel. Pero para Él restaurar a Israel, nos empieza a traer a cada uno de nosotros de forma individual. Porque resulta que Israel no es un pedazo de tierra. Israel somos nosotros. Y donde nosotros estemos, eso es Israel. Entonces, si Él vino a restaurar a Israel, no está hablando de la tierra, está hablando de nosotros. Con lo cual, tiene que hacer una restauración individual en cada uno de nosotros. Y nos empieza a traer a cada uno y a trabajar en cada uno de nosotros hasta que nos restaura. Esa es la restauración que Él vino a hacer, de forma micro y de forma macro. A todo el pueblo, pero ¿cómo Él va a restaurar a todo el pueblo? Restaurando a cada uno de forma individual. A cada uno de forma individual. Así se restaura Israel. Desde que empezó este ciclo, hemos hablado de la restauración del propósito de Dios desde la creación. Ese fue el tema en Bereshit. Hemos hablado también de la restauración de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso estuvo hablando la semana pasada en la Parashat Noach. Hoy, como les decía, vamos a hablar sobre restaurar algo muy importante con nuestro Padre. Restaurar nuestra amistad con Él. ¿A qué me refiero con restaurar nuestra amistad con el Eterno? ¿Qué quiere decir esto? Esta porción de la Torá, ¿de quién nos habla? ¿Quién es el personaje importante acá? Abraham. ¿Y cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios, amigo de Elohim. Dice en Isaías capítulo 41, versículo 8, dice: pero tú, Israel, siervo mío, y Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Ese es el título que tiene Abraham en las Escrituras: el amigo de Elohim. Moshe es llamado el siervo. Moshe, siervo de Elohim. David tiene otro título. Es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Abraham, que es la porción que nos corresponde esta semana, él es llamado amigo de Elohim. Y fue ahí donde el Eterno me llevó, en medio de esta parashá, a entender qué quiere decir ser amigo de Dios. Porque tal vez nosotros
tengamos que restaurar esa relación con nuestro Padre. Cuando Yeshua vino, ¿Él qué dijo que era de nosotros? Él dijo, ustedes son mis amigos, porque a ustedes se les ha revelado lo oculto. Él quiere esa clase de relación con nosotros, esa amistad. Pero hay algo bien interesante cuando profundizamos más en este concepto de la amistad. La frase ahí, en el lenguaje original, en Isaías 41:8, que es el hebreo, no habla como tal de un amigo. La frase es diferente. En hebreo dice, en hebreo no dice Abraham mi amigo, sino en hebreo dice Abraham Ohabi. Ohabi, Abraham Ohabi. Y esa palabra Ohabi viene de la palabra hebrea Ahaba, amor. Entonces, como tal, no está diciendo Abraham mi amigo, sino Abraham mi amado. Abraham mi amado. Y es bien interesante porque cuando vamos al Brit Hadashah, al pacto renovado, conocido como el Nuevo Testamento, y vamos a Santiago, o Jacob, como es su nombre en hebreo, Santiago capítulo 2, versículo 23, dice, lo pueden buscarme y me confirman cuando estén ahí, Baruch Hashem. Dice, Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ahí en el griego no aparece tampoco la palabra amigo, sino aparece filos. ¿Qué quiere decir filos? Amor. Habla del amor. O sea que no estamos hablando de una amistad como, el de la esquina, mis amigos, ¿cómo estás? O no. Es algo cercano, es mi amado. Esa es la relación que tenía Abraham con Elohim. ¿Y qué es lo importante de esto? Abraham es llamado, para nosotros, es llamado el padre de nuestra fe. Es el padre de la fe. O se puede entender también como el patrón de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que vivió Abraham en la emuná, lo mismo tenemos que repetir nosotros. Abraham cruzó del otro lado del río. Por eso es llamado Eber. Eber, que lo traducen como hebreo, quiere decir el que cruza, el que viene de la otra orilla. Él cruzó y todos nosotros hemos tenido que cruzar. Abraham venía del paganismo y todos nosotros de una u otra forma venimos del paganismo. Es decir, que el patrón que vivió Abraham se repite en cada uno de nosotros. Hay una frase en el judaísmo que dice, así como el padre, así le va al hijo. O así como es el padre, así es el hijo. En latín no le dicen de tal palo a tal astilla. Hijo de tigre sale pintado. También me sé alguna cosita colombiana. Bueno, estoy casado con una colombiana, no me queda de otra. Entonces, tenemos nosotros que repetir ese mismo patrón. Y si él fue llamado el amado de Elohim o el amor de Elohim, nosotros tenemos que tener esa misma relación. Tenemos que tener la misma relación. Pregunta, ¿Abraham tenía 2 cabezas, 3 manos, 4 pies? No, era un ser humano como tú y como yo. Un ser humano como tú y como yo. No estamos hablando de algo difícil o imposible de alcanzar. ¿Qué tenemos que hacer simplemente? Hombre, vamos a ver qué fue lo que hizo Abraham y vamos a repetirlo. Vamos a hacer lo mismo para alcanzar ese final. Ahora, cuando yo vi este cambio, porque cambió de ser mi amigo, ahora ya entiendo que no es solamente, no es el simple concepto de amistad, sino que está hablando de mi amado. Abraham está siendo llamado el amado de Elohim. Se me vino a la mente un versículo en el libro de Éxodo. Si me acompañan a el capítulo 20, versículo 5 al 6, Éxodo, Shemot 25 al 6.
Me dicen amén cuando estén ahí. Ah, andan a la velocidad. No, con el teléfono, claro. Y digo, ¿cómo llegan tan rápido? Y cuando me fijo, el teléfono en la mano. Así cualquiera. Éxodo 26 dice, hablando el Eterno, en Éxodo 26, Éxodo capítulo 20, ¿de qué está hablando? Las 10 palabras, o los 10 mandamientos. Y en uno de ellos, versículo 5 al 6, dice, no los adorarás, ni los servirás, porque yo, Adonai, tu Elohim, soy Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí entendí por qué era necesario que el Eterno llamara a Abraham mi amado. Porque ese amor, como lo estamos viendo acá en Éxodo 20, ese amor que Abraham mostró por el Eterno, selló el futuro de miles de generaciones después que él. Él lo llamó para de ese hombre sacar un pueblo, sacar una descendencia. Pero tenía que ser tan fuerte esa relación que sellara el futuro de miles de generaciones de ahí en adelante. Y lo vemos en la Escritura, lo vemos que se cumplió, porque 400 años y pico después de la historia de Abraham, o casi 500 años, cuando Moshe saca a Israel de Egipto, y sabemos que Israel no es fácil, Israel no puso la cosa tan simple, y en el desierto se rebeló. Todo el tiempo se quejaba, en fin, hasta el punto que construyeron el becerro de oro. Y cuando construyeron el becerro de oro, ¿qué le dijo el Eterno a Moshe? Quítate del medio, que yo los voy a arrasar con todos ellos. Los voy a matar a todos, y de ti voy a hacer un pueblo nuevo y más fuerte. ¿Cuál fue la respuesta de Moshe? Acuérdate de Abraham. Acuérdate de Abraham. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo acá. Ese amor selló el futuro de miles de generaciones. Entraron a la tierra por el mérito de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque cuando vemos la historia, no era un pueblo que merecía entrar a la tierra. No entraron por, wow, qué pueblo tan bueno fueron. No, ya había un mérito establecido desde atrás. Y es este preciso que estamos hablando. Es decir, la obediencia de uno solo selló el futuro de miles de generaciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy nosotros pudiéramos tener el mismo mérito de Abraham y no saber lo que estamos construyendo para el futuro. Porque hoy estamos acá, regresando, retornando, recibiendo esta restauración. Pero tal vez este paso de emuná, este paso de fidelidad al Eterno que estamos dando, puede estar sellando el futuro de nuestras generaciones. Puede estar sellando el futuro de lo que viene después de nosotros. Ese es el enfoque que cada uno de nosotros debe tener. No sabemos lo que estamos construyendo para el futuro. La gloria que se ha de manifestar es mucho mejor que cualquier dolor del pasado. Lo que ha de venir por simplemente nosotros haber hecho este cambio en nuestras vidas, este cambio de amor al Eterno, porque todo lo que estamos acá, estamos aquí porque le amamos a Él. Porque si no fuera porque le amamos al Eterno, pues estuviéramos en otro lado, estuviéramos en otro lugar. Pero estamos aquí porque le amamos a Él. Entonces, quiero tocar algunos puntos que vemos en la vida de Abraham, que fueron los que marcaron esta pauta de ser llamado amigo de Elohim o amado de Elohim. ¿Para qué? Para que cuando analicemos estos puntos
si nos atrevemos a ponerlos en práctica, adivina qué, tú también serás llamado amigo de Elohim. Porque simplemente se trata de hacer lo que ya uno hizo. Abraham, sí, en la Escritura, él recibe el título de amigo de Elohim, pero no quiere decir que fue el único. No quiere decir que fue el único. Él fue el que marcó la pauta para los que venían después de él. Pero muchos alcanzaron ese nivel. Muchos alcanzaron ese lugar con el Eterno. Tú y yo también lo podemos alcanzar. Tú y yo también lo podemos alcanzar. Entonces, lo primero que vemos con Abraham, y es que Abraham siempre, la actitud de él con el Eterno era siempre de un sí predispuesto. La mayoría de nosotros, lamentablemente, venimos con el no automático. El no automático. Nos vienen a proponer algo, no quiero eso. Nos vienen, eso no es para mí. Venimos con el no automático. De hecho, fue no me acuerdo ahora en qué empresa, fue una estrategia de venta. Fue una estrategia de venta. Le dijeron a la empresa, miren, ustedes van a salir a vender, creo que vendían seguro de vida, no me acuerdo. La cuestión fue que le dijeron, ustedes van a salir a vender, pero la meta de ustedes para este mes es que cada uno de ustedes consiga 20 personas que le digan, no quiero tu producto, no lo quiero. Y salieron. Ellos llegaban a la casa y le abrían y dice, ¿verdad que usted no quiere comprar? Ella venía buscando el no. ¿Por qué? Porque el que vende sabe que entre más personas le digan que no, más rápido va a llegar el que le dice que sí. ¿Y esto qué demuestra? Precisamente este punto. Es como que tenemos el no en el ADN. No, ven, acompáñame aquí. No, vamos. No. Bueno, tuvieron que sacar una película de eso con Jim Carrey, Yes Man. Es tan así que tuvieron que hacer una película de eso. Entonces, Abraham era diferente. Abraham con el Eterno, él ya tenía el sí para el Padre. Él estaba predispuesto a decir que sí, sin saber lo que el Eterno le fuera a pedir. Lo vemos, por ejemplo, cuando el Eterno le dijo, deja tu patria. Mira lo que el Padre le dice a Abraham, deja básicamente todo lo que tú eres. Deja tu país, deja tus padres, deja tu cultura, deja tu identidad. Y sal, él no le dijo para dónde, sal, vete a caminar. Empieza a caminar y yo te voy mostrando en el camino. ¿Y qué le dijo? Y dice la Torá, y Abraham partió como Adonai le había ordenado. No, pero es que no, manda a otro, yo no sirvo para eso. No, el Padre salió. Hay que salir, salgamos, vámonos. Segundo, a los 99 años de Abraham, que se dice fácil y se dice rápido, pero son 99 años. A los 99 años de edad, el Eterno le dijo a Abraham, todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. ¿Y qué dice la Torá? Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones nacidos allí, como los que había comprado, y los circuncidó, cortándoles el prepucio, tal como Elohim había ordenado. Y Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. Es decir, que él mismo se hizo la circuncisión. Él mismo cogió 2 piedras y hizo ¡ja! Con 99 años. Yo imagino que ahí el Padre, no sé cómo estaría la vista de Abraham para no haber fallado. Porque sí, todavía tenía que traer descendencia a Abraham, no podía fallar. Ese era exacto. Imagino que en aquella época tampoco había Parkinson. Si no falla. Tercero, cuando Sara le dijo que despidiera a Ismael en el momento del único hijo que tenía,
Ismael era el único hijo que Abraham tenía en ese momento. No tenía más hijos. Y no sabía si iba a tener más hijos. Pero Sara le dijo, tienes que despedirlo. Él y su mamá, él y la sirvienta, tienen que irse de aquí. Él no quiso. Y entonces Dios le dijo, no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz lo que Sara te dijo. ¿Y qué hizo Abraham? Así que a la mañana siguiente se levantó temprano, preparó comida y agua y despidió a su hijo. Y se dan cuenta, el patrón en todo es a la mañana bien temprano, a la mañanita bien temprano, a la mañana bien temprano. Y ahí viene lo supersticioso y dicen, al que madruga Dios lo ayuda. Ese no es el mensaje que te quiere dar. Te está diciendo que para él era prioridad cumplir lo que el Eterno le había dicho. No te dice, al mediodía Abraham, o a la tarde, no, a la mañanita temprano. Primera cosa en la mañana. Dios le hablaba en la noche en un sueño y a la mañana temprano él ya estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Esa era la actitud de Abraham. Génesis capítulo 22, vamos a ir allá. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3. Uno de los episodios más tensos de la Escritura. Dice Génesis 22, 1 al 3. Aconteció que después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Esa fue su respuesta, estoy aquí. No, espérate, déjame terminar acá esto que estoy haciendo. No, estoy aquí, disponible siempre. Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cualquiera ahí hubiera peleado. No, pero Dios, no sé, ¿no será que se puede hacer otro tipo de sacrificio? Pero ¿por qué mi hijo? Dice el siguiente versículo, dice, y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Y esa fue, vaya, estamos hablando de una prueba muy, muy fuerte. Entrega a tu hijo, que en su momento tenía su propósito. Y hoy, no sé, de pronto un predicador se puede levantar y decir, ¿y cuántos como Abraham están dispuestos a entregar a sus hijos? Y uno por allá, ¡yo! Y tú le preguntas, ¿sí? ¿Y cantas el Shema todas las mañanas? No, si no haces eso, ¿cómo vas a entregar al hijo? Si no haces lo simple, todo el mundo hoy sí dispuesto a entregar al hijo con las cosas que están pasando ahora en nuestra tierra. Todo el mundo sale diciendo, sí, no, a mí me pueden arrancar la cabeza, que yo no voy a negar. Es decir, todo el mundo, o la mayoría de las personas, esperan a algo extraordinario para dar prueba de su fe. Pero eso solamente es una excusa para no hacer lo que tienen que hacer cada día. Esperar a que algo extraordinario pase para ese día decir, sí, yo demostré mi fe, es una excusa para no hacer lo que todos los días tienes que hacer. Porque no se trata de salir y, mata al hijo y entrégalo porque Dios te lo pidió. No se trata de eso. Esa no fue la primera prueba que Dios le puso a Abraham. Fue la última. ¿Por qué? Porque él tenía que construir algo en él. Tenía que llevarlo en un proceso educativo y guiarlo para que cuando llegara ese momento, Abraham diera la respuesta correcta. Abraham mostrara el resultado correcto. Así mismo es con cada uno de nosotros. No podemos pensar que podemos vivir una vida pasiva con el Eterno, en lo mínimo con Él, y haciendo todo de pronto a regañadientes y forzado, y cuando llegue el momento de definir verdaderamente,
vamos a hacer lo correcto. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. La última hora, la hora final, va a ser un resultado de todo lo que se vivió anteriormente, anterior a ese momento. Entonces, ¿qué aprendemos de Abraham en este primer punto? Que la palabra no esté fuera de nuestras respuestas al Creador. Ten esa palabra fuera de ahí. Porque cuando le decimos que no al Eterno, estamos diciendo que no a la bendición que venía. Cuando decimos no, yo no, manda a otro. No, yo no, que lo haga otro. No, yo. Estás diciendo que no a la bendición que venía. Estás diciendo que no a lo maravilloso que Él tiene para ti. Por tener una mentalidad negativa. Por tener ese no predispuesto en la mente. Se trata de cambiar de una mente cerrada a una mente abierta para las cosas del Eterno. Muchas veces lo que impide que hagamos algo es precisamente la causa para que lo hagamos. Es decir, muchas veces tenemos que hacer algo y vamos aquí al cajón de las excusas y empezamos a sacar todas las excusas que tenemos. Pero resulta que todas esas excusas que tú estás sacando para no hacerlo, en realidad son las excusas para que sí lo hagas. No, que yo no puedo guardar Shabbat por mi trabajo. Mi trabajo no me lo impide. ¿Ok? Tal vez el tú guardar Shabbat te traiga un trabajo mejor. Entonces lo que antes era la excusa para no hacerlo, ahora se convirtió en la causa para hacerlo. No, que yo no puedo estudiar durante la semana porque no tengo tiempo. ¿Ok? Si analizas realmente cómo gastas tu tiempo y sacas esas cosas que no son necesarias, te vas a dar cuenta que aunque sea 5 minuticos al día, tienes para estudiar la parashá. Empiezas a hacer eso y el resultado final va a ser que el Eterno te dé libertad para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. Y de nuevo, lo que antes era la excusa, ahora es la causa. Y así lo podemos analizar con cada área de nuestra vida. Si nos sentamos a pensar, hombre, ¿yo por qué no estoy haciendo esto? ¿Qué excusa yo le di al Padre para no hacer esto? Vamos a invertirlo ahora, vamos a cambiarlo ahora. Y vamos a usar la excusa como la causa. Que mi excusa se convierta en la causa para hacerlo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que el Padre te pida no es imposible para ti. Él te conoce mejor que tú mismo. Y lo que Él quiere que tú hagas es porque Él sabe que tú lo puedes hacer. Él no te está pidiendo algo que no puedas hacer. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llega la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. O sea que el Eterno solamente llega y te dice, coge, haz esto y resuelve como tú puedas y cúmpleme. No. Cuando Él pone algo en tu corazón para hacer, es porque Él te va a proveer lo que tú necesitas para lograr ese propósito. ¿Pero por qué no lo logramos? Porque tú le dijiste que no. No es porque no podías, no es porque Él no iba a estar ahí para ayudarte. Tú mismo cerraste la puerta, nadie la cerró por ti. Por simplemente una actitud a la hora de responderle al Eterno.
simplemente la actitud. Ahora, somos conscientes, porque claro, pararse aquí de pronto y exigir, no, hagan y nunca digan que no, puede ser muy fácil. Yo mismo, a veces yo mismo le he dicho que no al Padre. Yo lo he hecho, todos lo hemos hecho. Y somos conscientes de que a veces no podemos cumplir lo que el Eterno quiere de nosotros. Esa guerra la tiene todo el mundo. Y estamos avisados en la Escritura, dice en Romanos capítulo 7, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Romanos 7, versículo 15 dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua, nuestro Mashiach. Así que yo mismo, con la mente, sirvo la ley de Elohim, mas con la carne sigo sujeto al pecado. Es un trabalengua. Es un trabalengua, pero cuando lo entendemos, la vida se nos hace un poquito más fácil. Muchos de nosotros tenemos deseos de hacer por el Eterno. Muchos deseos. Yo quisiera hacer esto, yo quisiera predicar, yo quisiera orar más, yo quisiera levantar una iglesia, yo quisiera, pero no podemos hacer nada de eso. Hay algo en nosotros que nos los impide. Y somos conscientes de esa parte. Por eso el enfoque de este punto, de cambiar solamente la mentalidad, no está en exigir que hagamos, sino en pedir aquello que sí podemos dar, y es el querer hacer. Porque el problema no está en hacer o no hacer. El problema no está en que de pronto el Padre, a través de un sueño o a través de una persona o de alguna manera el Padre te pone algo en el corazón para que tú hagas. Y sí, puede que en el momento no tengas la posibilidad de hacerlo, pero ese no es el punto. El punto es que sea lo que sea, tu respuesta sea sí. Nuestra respuesta sea sí. Porque eso fue literalmente lo que hizo Abraham. Sal, lej lejá es, empieza a caminar, sal por esa puerta y empieza a caminar. ¿A dónde iba Abraham? Él no lo sabía. Pero él se enfocó en la instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? Camina. Hubo un joven hoy en el estudio del mediodía que lo tradujo de una forma chistosa. Dijo, lej lejá quiere decir lárgate. Lárgate. Y él lo hizo. Él no sabía para dónde iba, pero él obedeció. Y de eso se trata, de tener esa actitud de que, ok, no sé cómo lo voy a hacer, no sé si lo voy a lograr, no sé cuándo lo voy a lograr, pero voy a empezar, voy a arrancar, lo voy a hacer, y el Eterno irá viendo por el camino que hace conmigo. El Eterno irá viendo en el camino que hace conmigo. Uno con los hijos como que aprenden y se le vienen cosas a la cabeza. Yo entendí este punto porque, por ejemplo, digamos un hijo tuyo ve un juguetico en la tienda. Papi, quiero este juguete. Sí, tú puedes coger y agarrar el juguetico, pagarlo y dárselo, punto y ya. Si tienes la posibilidad. Y eso es todo. O tú puedes aprovechar eso para enseñarle algo a tu hijo y decirle, gánate el juguete. Y dices, por ejemplo, yo qué sé, vas a hacer, si botas la basura, te compro lo que tú quieres. Pero tú sabes que el trabajo de él de botar la basura no equivale
al precio del juguete. Y así es el Eterno con nosotros. Queremos algo, queremos alcanzar algo que no está en nuestra capacidad, pero Él nos pone a hacer algo. Simplemente para que nosotros hagamos, para el ejercicio de hacer, no porque lo que vamos a hacer va a ser equivalente al resultado, no. Él te dice, mi gracia te basta. En lo que tú no puedes, mi gracia te basta, pero haz algo. No me digas que no puedes, no me digas que no sirves, no me digas que mande a otro. Hazlo, que donde te quedes corto, mi gracia te basta. Yo pongo el resto, pero haz. Si nosotros nos mantenemos dispuestos a ser usados por el Padre, ¿qué crees que va a pasar? Si tú cambias tu mentalidad y tú dices, mi mentalidad a partir de ahora va a ser, Padre, aquí estoy, úsame cuando tú quieras. ¿Qué tú crees que va a pasar? Que te va a usar. No puede pasar otra cosa. No puede pasar otra cosa, porque ya tú estás abierto, ya eres una vasija lista para ser llenado. Porque ya tú usaste tu libre albedrío para decirle, heme aquí, úsame. Yo no sé hacer nada, soy torpe, puedo ser calificado como inepto, pero yo quiero. Y eso es todo lo que el Eterno necesita. Nunca he escuchado de alguien que haya dicho estas palabras y haya terminado mal. Eso no existe. Alguien que le haya dicho al Padre, úsame a mí, yo estoy aquí dispuesto, y que haya terminado mal. No pasa. Nada en esta vida, no existe otra cosa en esta vida que te llene más que el Eterno. Entonces, le decimos que no por estar ocupado en otras cosas, pero en esto que te ocupas no te va a llenar como haberle dicho que sí. Esta es otra cosa, no te va a llenar tanto como el haberle simplemente dicho sí, yo lo hago. Ni el dinero, ni las cosas materiales, ni los logros personales, ni los logros familiares, ni siquiera tu propia familia, ni siquiera el amor, nada te va a llenar tanto como Él lo va a hacer. Y eso solamente va a pasar cuando cambiemos el no por el sí, el no por el sí. Cuando empecemos a decir que sí al Padre, todo esto empieza a llegar, todo esto empieza a pasar. Hay algo bien interesante con un salmo, el Salmo 23, el versículo 1, todo el mundo está acostumbrado a leerlo, Adonai es mi pastor y nada me faltará. Pero en hebreo dice algo diferente, o da más bien una idea distinta al hecho de que no te falte nada. Porque ¿qué pasa? Yo digo, Adonai es mi pastor y nada me faltará. ¿En qué estoy pensando? Estoy usando a Adonai como un medio para. Pero resulta que así esté con Adonai, hay mucha gente que está con Adonai y puede estar necesitado de muchas cosas. Puede faltarle muchas cosas. Hay gente que puede estar con Adonai y puede que tal vez no tenga una familia. Hay gente que está con Adonai es su pastor, pero tal vez no tenga casa. Entonces, el enfoque del versículo realmente es hablarnos de que no nos va a faltar nada, porque si es así, entonces no se cumple en muchas personas. ¿Qué dice el versículo realmente? En hebreo dice, Mismor le David, Adonai Joí lo Ahazar. ¿Y qué quiere decir esto? Dice, Salmo de David, Adonai es mi pastor y no me faltará. Él es mi pastor y no me faltará. ¿Qué quiere decir? Me puede faltar de todo, pero Él nunca me faltará. Pero Él nunca me faltará.
Esa es la mentalidad. Porque pensar así es lo que dice la Escritura. Enfócate en el reino de Yahweh y su justicia. Y todo te llega por añadidura. Todo te llega por añadidura. Solamente enfócate en Él. Entonces, primer punto que aprendemos de Abraham para alcanzar este nivel de amigo de Elohim, que Abraham nunca le decía que no al Eterno. Ahora imagínate que tú tengas un amigo que cada vez que tú lo llames, no, bro, estoy aquí en el Trumpay, se me ponchó una goma, ¿tú me puedes ayudar? No. Ah, está bien. Después, no sé, te pasa algo y, necesito, no puedo. ¿Qué clase de amigo es ese? ¿Qué clase de amigo es ese? Tampoco seas tú el amigo que siempre lo llama para pedirle cosas, ¿no? Pero un amigo que siempre te dice que no cuando tú lo necesitas, ¿qué clase de amigo es ese? Entonces, cambiar esa mentalidad con el Eterno. Segundo punto que vemos de Abraham. Abraham era un hombre de cero excusas. No hay excusas en lo que vemos con Abraham. Para decir dice en Génesis capítulo 12, versículo 4 dice, Génesis 12, 4, dice, y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él, y Abraham era de edad de 75 años. No tenía 20 años cuando el Eterno le dijo, recoge todo lo tuyo y arranca. Tenía 75 años. Y aquí lo primero que aprendemos es que nunca es tarde para lo que el Eterno quiere hacer contigo. Nunca es tarde. Abraham empezó su propósito a los 75 años. Moshe tenía 80 años cuando estaban liberando a Israel de Egipto. Albert Einstein, a los 60 años, empezó a estudiar griego antiguo. El poeta argentino Borges, a los 85 años, seguía haciendo correcciones a los poemas. Nunca es tarde para lo que tienes que hacer. Nunca es tarde para lo que tienes que hacer. El que es joven, aproveche la juventud. Dice un salmo, joven fui y ahora he envejecido. El tiempo pasa. El tiempo pasa. La lección más importante que he aprendido en mi vida es que un año va a pasar sí o sí. La única diferencia es que tú puedes hacer que ese año cuente. A lo mejor, dependiendo de tu trabajo y de lo que tú hagas, ese puede ser el año que cambie tu vida. Ese puede ser el año que tú digas, wow, yo no sé qué fue lo que pasó, yo sé que yo empecé a hacer algo y hoy estoy aquí parado. Abraham no le dijo al Eterno, pero, Señor, tengo 75 años, ya me duele la espalda, no veo bien, ¿para dónde voy a arrancar yo? No, nada. Moshe, ¿quién fue mayor? ¿Abraham o Moisés? Moisés. Y Moisés dio excusas. Cuando Dios le dijo, no, ve y habla al faraón, pero es que soy tartamudo. Dio excusas. No, manda a otro, yo no puedo, no, yo no sirvo. Hasta que Dios tuvo que decir, cállate y haz lo que necesito que hagas, que yo voy a estar contigo. Punto. Pero hasta Moisés, el mayor de los profetas, empezó dando excusas y Abraham no. Cero excusas con el Padre. La excusa muchas veces no existe. Nosotros la ponemos. En lugar de decir,
no puedo por esto o por aquello, más bien digamos, para cambiar esto y aquello, me voy a proponer hacer esto. A veces tenemos algo que hacer y decimos, no, no puedo por esto o por aquello. No, cámbialo. Y di, para yo cambiar esta situación, voy a hacer esto. Me voy a proponer hacer lo que tengo que hacer. Y la situación cambia. Tercer punto que vemos con Abraham. Tenía una confianza completa. Una confianza completa. No titubeaba, no dudaba. Lo hemos reflejado en Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos 11, 8 al 10. Dice, por la fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual solamente Elohim es arquitecto y constructor. El Eterno le dijo, sal, y él no sabía para dónde iba a ir, pero él salió. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Padre. Él confiaba en aquel que le dijo, sal. Y es interesante porque lo mismo lo vemos con los discípulos. Yeshua llegaba, a los discípulos decían, síganme, y ellos lo seguían, porque confiaban en él, sabían a quién estaban siguiendo. Entonces, muchas veces no se trata de lo que vas a hacer, sino con quién lo vas a hacer. No se trata de lo que tú tienes que hacer, sino quién te está acompañando en hacerlo. ¿Quién es el que te está respaldando para lograr lo que tienes que lograr? Dice ahí mismo en el capítulo 11, verso 17, dice, por la fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido, por medio de Isaac tendrás descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder para resucitar a los muertos, y por eso Abraham recobró a su hijo y así vino a ser un símbolo. O sea, ¿por qué él pudo ir tranquilamente a sacrificar a su hijo? Porque él confiaba. Él dijo, aunque yo le encaje el cuchillo a mi hijo, el Eterno lo levanta entre los muertos. Él tenía esa confianza. En hebreo eso se llama ser un Baal Bitajón. Baal Bitajón. Yo sé que a veces puede ser que a muchos les suene raro la palabra Baal, porque están acostumbrados a asociarla con un dios, el dios Baal. Pero Baal no tiene nada de malo. Baal simplemente quiere decir el amo o el dueño de. Bitajón es la confianza. Entonces cuando se habla de Baal Bitajón, estamos hablando de aquel que ha dominado el arte de confiar. Un Baal Bitajón es aquel que ha dominado el arte de confiar. Ahora, existen dos tipos de confianza en nosotros. Hay dos tipos de confianza que tenemos en el Eterno. La primera es aquella confianza que solamente se demuestra en los momentos difíciles. Y no es una confianza que se demuestra en esos momentos porque realmente confiemos en el Padre, sino que porque no nos queda de otra. No nos queda de otra que confiar en Él. Es como el ateo que tú lo coges y lo tiras en el medio del océano en la noche oscura y no le queda de otra que confiar en lo que sea. Ahí confía, hasta en Poseidón le pide para que no lo ahogue. Le pide a lo que sea. Él confía en todo porque no le queda de otra. Y de eso dice la Escritura en el Salmo
Y a veces somos así. Mientras todo está bien, calmado, sin ningún tipo de problema, ni pensamos en el eterno. Y hacemos lo que mejor nos parezca. Nadie se detiene a consultar, Padre, ¿será que lo que voy a hacer está bien? ¿Será que esto sirve? Todo está bien, ¿por qué me va a salir algo mal? Porque yo estoy en control de la situación. Pero cuando ya no estás en control, ¿tengo miedo? Padre, ahora sí ayúdame. Ahí sí confío en ti. Ahí sí clamo al Padre, ahí sí lo busco. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacerlo así? Y la otra confianza es la que mostramos a diario, todos los días, la confianza que mostramos todos los días. ¿Cuál es esa confianza? Y esta es la del Baal Bitajón. Esta es la confianza de aquel que ha dominado el arte de confiar. Y está en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice, confía en Adonai de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta es la verdadera confianza. Todos los días, para cualquier cosa, consultar al Eterno. Yo no hago lo que yo quiero hacer. Yo hago lo que Él me guía que debo hacer. Porque muchas veces lo que yo quiero hacer, dice la Escritura, que el hombre toma caminos que le parece de vida, pero que su final es muerte. Solamente Él sabe cuál es el camino correcto. Y si cada día ponemos en práctica este ejercicio de confiar en el Eterno, ¿qué hago, Padre? Estoy pasando por esta situación, ¿qué hago? Alúmbrame, dime, muéstrame un camino. Pero ¿por qué podemos hacer eso? Porque ya hablamos anteriormente de que tenemos un sí predispuesto. Porque a veces vamos con el Eterno, o vamos con el pastor, o vamos a pedirle un consejo a un amigo, pero en realidad no es para pedirle un consejo, es para que nos confirme lo que ya queremos. ¿Verdad que no hay nada malo si el viernes me voy al concierto? Váyase al concierto. Si tú me estás diciendo. Ya tú me estás diciendo la respuesta que tú quieres que yo te dé. ¿Verdad que si hago tal y tal cosa? Veíaslo. Veíaslo. Tú no me estás preguntando. No le estamos preguntando al Eterno qué hacer. Estamos diciendo, Padre, por favor, dime que sí. Confírmame que sí. Para que cuando me salga mal, echarte la culpa a ti. Sí, porque para el que quiere hacer algo y le pregunta al Eterno es porque sabe que le va a salir mal y él necesita un culpable para cuando le salga mal. Me salió mal. Tú me dijiste que sí. ¿Qué pasa? Con Bilán fue así. Fue una noche y le preguntó, ¿puedo? Que la pregunta, una pregunta muy, muy tonta. ¿Puedo ir a maldecir a Israel? Mira, Bilán, no sé qué te comiste hoy en el almuerzo, pero no vayas a maldecir a Israel. Vinieron la noche siguiente, no, te trajemos más oro, te traemos más riqueza. Déjame ir a preguntarle a Dios de nuevo. Bueno, Bilán, ve, vas a hacer lo que yo te diga, pero ve. Y en el camino le mandó un ángel a matarlo. ¿Por qué? Porque el Eterno habló, que tú vas a hacer preguntarle de nuevo. Ya Él habló. Si tú confías en Él de verdad, si verdaderamente confiamos en Él, es para hacer lo que Él te dijo. Es para hacer lo que Él te dijo. No lo que nosotros creemos que es lo correcto. Incluso si lo que Él te dijo no tiene sentido o lógica para ti. Tú solamente necesitas confiar. Confiar, eso es todo. Aquí en el Baal Bitajón voy a tocar un punto que hablé en la clase de las 4:30 con los servidores y me miraron raro. Así que estoy preparado para que me miren raro aquí también ahora. Y es que con respecto a confiar en Dios hay un punto importante. Y es que Dios se contradice.
Dios se contradice. Y antes de que empiecen por las redes, saquen a ese hombre de ahí. Vamos a entender lo que quiero decir. Dios se contradice. ¿En qué sentido? Y aquí es, en estos momentos donde Dios se contradice, aquí es donde dependemos totalmente de esa confianza. Porque aquí ya no sirve más el razonamiento humano. Porque tu razonamiento te está diciendo, Dios se está contradiciendo. Entonces ya no puedes depender más de este. Solamente y esos momentos llegan a nuestra vida. Esos momentos llegan constantemente a nuestra vida. Donde decimos, pero Dios se está contradiciendo. Él me dijo una cosa y está pasando otra. O yo pensé que iba a pasar algo y estoy viendo otra cosa. O alguien me dijo de que había soñado con algo, pero me está pasando otra cosa. O le pedí consejo a un pastor y veo que me está pasando. Esos momentos donde choca la lógica humana. Porque Dios está diciendo, no quiero tu mente involucrada aquí. Quiero tu confianza, punto. Ejemplos donde vemos que el Eterno se contradice. Por ejemplo, lo vamos a sacar con este mismo personaje. Él le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo y de ese hijo van a ser un pueblo. Le da el hijo y le dice, ahora ve y mátalo. ¿Qué sentido tiene eso? Como que vaya y que lo mate. O tú me prometiste que me ibas a dar un hijo, o mejor no me des nada, pero ¿para qué me vas a dar un hijo? Y me vas a decir ahora, ve y mátalo. No funciona ahí la lógica humana. Pon a un lado tu lógica, que tú no sabes lo que Él va a hacer con eso. Tú no sabes cómo va a terminar ese remolino en tu vida. Tú no sabes cómo va a terminar. El que más sufrió en este caso, Joseph, un muchachito de 17 años, y Dios lo llena de todo tipo de ilusiones. Lo ilusiona. ¿Por qué? Porque el primer papá le da una túnica de colores. El hijo favorito. Después Joseph se acuesta una noche y tiene un sueño donde sus hermanos se postran delante de él. Y va otra noche y tiene un sueño donde ahora sus hermanos y sus padres se postran delante de él. Y 2 días después está en el fondo de un pozo. Bueno, Dios, entonces, ¿se van a postrar delante de mí o me van a tirar de cabeza en un pozo? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuál es la lógica de esto? Y lo sacan del pozo y lo venden como esclavo. Y está en esclavo y va a parar a una cárcel. Es como que iba de Guatemala para Guatapeor. No tenía fondo el sótano de Joseph. Y era ilógico. Porque Dios le había prometido el sol, la luna y las estrellas y estaba en el fondo de un calabozo. Pero la vida le cambió así. Una mañana Joseph amaneció en una cárcel y ese mismo día, en la noche, se estaba acostando en la cama de reyes. Porque solamente él puede hacer eso. Cuando tu lógica no interrumpe el proceso. Porque si Joseph hubiera dicho, Dios me falló, Él me mintió, evidentemente no voy a recibir nada y manda toda la basura, la Torá no nos hubiera contado su historia. Y a veces somos nosotros mismos, por querer emplear nuestra lógica, que podemos interrumpir lo que Dios quería hacer. Y terminamos mal, le echamos la culpa a Dios. No. La culpa fue de nosotros por no saber esperar un poquitico más. Aguanta un poquitico más. Sé que no tiene sentido, sé que no tiene lógica, sé que estás decepcionado, sé que estás frustrado, sé que estás triste, pero espera un momentico más. Espera un momentico más y vas a dormir hoy en la cama de un rey. Espera un momentico más. No te frustres, no te dejes llevar por la emoción. Al pueblo de Israel lo sacó, sí, eran esclavos, pero tenían pan y agua. Y lo sacó a un desierto donde no tenían ni qué comer ni qué beber.
No es lógico, no tiene sentido eso. Pero en un desierto donde no tenían qué comer ni qué beber, les hizo caer pan del cielo y les hizo salir agua de una roca. Eso tampoco es lógico, pero es sobrenatural. Así es nuestro Dios. Yeshua mismo, Yeshua llamó a Simón y le mostró todo tipo de milagros a Simón. Incluso Simón estaba en medio de la transfiguración de Yeshua. Y él no se quería ir de ahí. Él dijo, bueno, vamos a construir la casa aquí mismo, vamos a construir la cabaña aquí mismo y nos quedamos acá viviendo con Elías y Moisés. No nos vayamos de acá. Fue impresionante lo que Pedro experimentó con Yeshua. Ver todos los milagros. Su propia suegra fue sanada. Que dijo, bueno, ese milagro no me hacía falta, pero... amamos a nuestras suegras. Pero siempre es bueno hacer chistecitos. Todos los milagros. Hice el chiste porque ella se rió antes de que hice el chiste. Ella fue la que me invitó a hacer el chiste. Hizo todo tipo de milagros. Y la fe de Pedro estaba por los cielos. Al punto que cuando Yeshua preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Él fue el único capaz de responder, es que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim. Me queda más que claro. Pero cuando esa figura mesiánica se derrumbó en su lógica y vio a ese Mesías arrastrado por el piso, con la cara reventada, y se vio confrontado con esa situación, lo negó 3 veces. Porque para él no era lógico lo que estaba pasando. Entonces, en esos momentos donde Dios, según nuestra lógica, se esté contradiciendo, quedémonos callados. No sé lo que está pasando, yo tenía otra expectativa, veo que me está yendo mal, quieto, pausa, a ver cómo se desenreda esto, a ver qué termina pasando aquí. Eso es confianza, eso es confianza. Pero cuando estamos en el meollo del problema, digo, no, Dios se equivocó, yo tengo que meter mano acá, ahí se fastidió todo. Ahí sí que se fastidió todo. Y no fue culpa del Eterno, fue nuestra culpa por no saber esperar. Cuarto punto. Abraham tenía 0 ataduras en este mundo. Y me parece bien curioso porque él mostró que tenía 0 ataduras en este mundo atando a su hijo en un altar. Con la atadura de Isaac, para sacrificarlo, él demostró que no tenía nada que lo atara en este mundo. Dios, ¿por qué salió Abraham de la tierra? ¿Y por qué lo siguió? Porque Dios le prometió un hijo. Él iba detrás de la promesa de un hijo. Así empezó Abraham. ¿Por qué él empezó? Él tenía una necesidad enorme y de tener un hijo. Había criado los hijos de sus hermanos, pero no había criado un hijo propio. Había criado siervos, pero no había criado un hijo propio. Esa era la necesidad de Abraham. Ese era el anhelo de Abraham. Y como Dios sabía que ese era su anhelo, se lo prometió. Sígueme y te voy a dar un hijo. Y por eso Abraham salió en busca de su hijo. Ese, pudiéramos decir, era el viejo hombre en Abraham. Pero años después, 40, 50 años después que hayan pasado, ya él había crecido lo suficiente para no tener ninguna atadura. Y cuando Dios le pidió lo que más él anhelaba, lo que más él deseaba, aquí lo tienes. A mí nada me mantiene atado a este mundo, sino solamente tú. Por ti es que estoy aquí, para ti es que estoy aquí. Lo pude entregar por eso. Ahora al nuevo hombre, el Eterno le dijo, entrégame tu hijo, y él obedeció, porque ya no habían más ataduras.
Ahora la pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿qué te mantiene atado a tu vieja naturaleza? ¿Qué te mantiene atado todavía a tu viejo yo? Porque eso que te mantiene atado puede ser lo que no te permita ser amigo de Elohim. Porque estamos viendo a uno que lo logró, estamos analizando toda su vida, cómo él logró ese punto, y es necesario tener cero ataduras. Cero ataduras. Y con esto quiero terminar, y antes de cerrar quiero que nos pongamos de pie para orar al Eterno, pedirle al Padre que todos estos puntos que hemos visto el día de hoy, que nos ayude a trabajar en todas estas áreas, a empezar a cambiar nuestra actitud con Él, a cambiar de un no predispuesto a tener un sí predispuesto con el Eterno, a dejar de usar las excusas para no hacer y más bien convertir esas excusas en causas para hacer. Aprender a confiar en Él, incluso cuando esa confianza supere nuestra lógica humana. Eso cuando no tenga sentido lo que está pasando. Aún ahí confiar en el Eterno. Aún ahí saber esperar en Él. Y a que nos libere de cualquier cosa que nos mantenga atados a este mundo y no nos permite avanzar hacia Él. Muchas veces es como si el Padre estuviera en la otra esquina esperándonos allá con los brazos abiertos y queremos avanzar, pero tenemos sogas, ganchos, cadenas que no nos permiten avanzar. Y eso es lo que le pedimos al Padre que rompa el día de hoy, para que esa amistad, porque si nuestro Padre pudo tener esa amistad, nosotros podemos tener esa amistad, si trabajamos para ello. Y podemos restaurar nuestra amistad con Elohim. Padre celestial y glorioso, te damos gracias, amado Rey, por un Shabbat más que nos permites vivir, porque llegar a tu Shabbat, llegar a tu tiempo de descanso, llegar a tu tiempo de restauración, llegar a tu tiempo donde los milagros se dan, donde lo sobrenatural pasa, llegar a ese espacio es un gran privilegio y un gran honor. Y te agradecemos por ello. Te pedimos, amado Rey, que así como tú nos has permitido aprender el día de hoy, a aprender a decir que sí, a dejar las excusas, a aprender a confiar, a soltar las ataduras, permítenos poner esto por obra y poder avanzar hacia ti en libertad plena. Porque no es algo difícil, no es algo imposible, no es algo ni siquiera que vamos a hacer solos, sino que tú estarás con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién en contra? En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén y amén.